Espero que ya se haya podido solucionar. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, quería, bueno, pues presentaros. Estamos mi compañera Patricia, Tisi la intérprete y yo. ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Nos veis bien a todas? Ah, buenas tardes. Vale. Bueno, han entrado 2 personas más. Empezamos. En primer lugar, quería explicaros el tiempo de duración del webinario de hoy para que lo conocieseis y también avisaros de que se está grabando. Patricia y yo, desde que empecemos el webinario hasta que finalice, cortaremos ese webinario para que no aparezcan las caras de las personas que estáis aquí, ¿de acuerdo? Y esto quedará guardado en la Cense como presentación nuestra para que si en otro momento o otro día queréis verlo a través de la web podáis hacerlo. Solo lo que es la exposición de Patricia y mía, sin las preguntas ni las respuestas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues parece ser que están entrando más personas, así que como se nos está yendo el tiempo, vamos a ello. Pues empezamos. Lo primero, bueno, pues pedir disculpas por si surgen pues, inconvenientes técnicos debidos al Zoom, de ruidos, a apagar la cámara, etcétera. Buenas tardes, es un placer para la Confederación el tener este éxito en este webinario de participación que estoy viendo de casi 50 personas, lo cual nos alegra muchísimo. Y el objetivo es que, como sabéis, el año pasado hemos comenzado con un nuevo proyecto que queríamos presentaros hoy, que es cómo defender los derechos de la persona sorda. Hoy, durante el webinario, vamos a hacer una presentación para que conozcáis 2 temas. Por un lado, ley sign, esto es un signo provisional, ¿de acuerdo? Dependiendo en un futuro, en la utilización que hagan las personas sordas, le daremos el signo oficial. Actualmente, el signo que utilizamos para referirnos al proyecto es este. Y por otro lado, la guía de autodefensa, que como sabéis, llevamos tiempo con ella y este es su signo. Leysign es un proyecto nuevo que llevamos tiempo trabajando y luego la guía de autodefensa que ve el sol a su 4ª versión mejorada, ya que hemos visto pues una necesidad de mejora y de añadir cosas nuevas con las cuales eran necesarias. Pues una vez que hemos terminado la introducción, antes de empezar, pues previamente Patricia y yo, las dos, que bueno, pues trabajamos en la CENSE, dentro del área jurídica, somos compañeras, tenéis la oportunidad de conocernos hoy a las 2. Y desde que empezamos a trabajar en el área jurídica de la CENSE, pues han surgido diferentes situaciones que han vivido personas sordas, reclamaciones frecuentes en el ámbito de la educación, en el problema de la falta de intérpretes, pues otros temas como por ejemplo las comunidades de vecinos, pues cómo son los derechos a la hora de reclamar en las diferentes consultas que hemos ido recibiendo a lo largo del tiempo, tanto de personas sordas individuales así como de federaciones, y las dos hemos visto que era necesario resumir esto en una web para que no hiciera falta dirigiros a nosotras con las preguntas, sino que pudierais hacer de manera autónoma esa búsqueda a través de nuestra web y de la guía de autodefensa que vamos mejorando y a través de LaySign. Quiero agradecer a las compañeras que han realizado el esfuerzo de realizar esos vídeos de la legislación, que no es algo sencillo, no es algo fácil, dado que para la propia sociedad es costoso el leer esos libros, ha sido un reto para nosotras y quiero agradecerle a las compañeras que han realizado estos vídeos. Y le paso la palabra a mi compañera Patricia para que continúe. Bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros esta tarde. Eh, como comentaba mi compañera Marta, la necesidad de crear este proyecto fue pues eso, que desde el área jurídica en el que las dos estamos trabajando y que ya lleva más de 12 años en la Confederación, ha visto la necesidad, ¿no?, de crear una web en la que toda la legislación que habitualmente utilizamos y que en los últimos años sobre todo está siendo muy prolífica, ¿no? Han salido mucha legislación que protege
a las personas sordas de manera específica, pero también a las personas con discapacidad y a toda la ciudadanía, que al final las personas sordas también son beneficiarios directos de cualquier legislación, ¿no? Entonces nos parecía interesante aunarlo todo en una web que sea útil para todos, ¿no? Y que el trabajo que vamos haciendo durante los años tengamos un sitio donde alojarlo. Porque en estos años hemos hecho pues resúmenes de legislación, hemos hecho alguna traducción, o sea, algún resumen de la legislación que ha facilitado, ¿no?, el conocimiento de todo el movimiento asociativo, pero se van quedando un poco en el olvido porque no tenemos ningún sitio donde poder colgarlo. Y esta web nace un poco con ese espíritu, ¿no?, de englobar todo. Porque en los últimos 5 años, para que os hagáis una idea, hemos recibido más de 1.200 denuncias y consultas de discriminación. Y en los últimos 5 años también hemos dado más de 50 charlas. Y nuestra idea era pues que en lugar también de ahora que la pandemia nos ha facilitado todo, parece que más con las nuevas tecnologías, y mira, nos ha abierto como un mundo que parecía desconocido para todos, pues que dejar ese conocimiento ahí y que vosotros podáis acceder a él, ¿no? En vez de desplazarnos nosotros a cada asociación a dar una charla a un número reducido de personas, pues estas charlas que vamos a dar ahora se quedarán colgadas ahí para que podáis acceder a ellas. Os cuento un poco qué contenido vais a encontrar en la web a nivel general, y ahora vamos viendo de manera un poco más profunda cada uno de los apartados. Decidimos como un primer proyecto, ¿no?, un primer inicio de esta web, porque ya te digo que es un proyecto vivo que se irá enriqueciendo con los años. Vemos como, veis de izquierda a derecha, en el PowerPoint que os hemos puesto, que estará las convenciones internacionales. Como sabéis, la ONU tiene una legislación sobre derechos humanos que es muy, muy interesante y que debe respetarse tanto en España como en todos los países. Entonces, ahí hemos colgado en convenciones internacionales este tipo de legislación, luego legislación a nivel estatal, y luego también este proyecto quería tener una perspectiva de género importante, ¿no?, porque vemos que las mujeres sordas sufren una doble discriminación por ser, bueno, sería triple, por ser mujer, por ser persona con discapacidad y por utilizar una lengua distinta al resto, entonces ser una minoría lingüística. Entonces, pues queríamos que también contara con un apartado específico sobre legislación. Sí, Marta, Perdona, perdona. Patricia. Sí, Patricia. Perdona la interrupción, pero creo que ha sido tal éxito el webinario que hay 13 personas que quieren entrar. Voy a aceptar a todas y continuamos. Disculpa la interrupción. Vale. Perfecto, pues ya puedes continuar. Disculpa, Adelante, Patricia. adelante. Bueno, pues bienvenidos a los que han entrado nuevos ahora mismo. Como decía, estábamos explicando un poco la estructura de la nueva web, en la que se va a englobar toda la legislación que beneficia y afecta a las personas sordas. Bueno, aparte de la primera línea que ya os he explicado sobre legislación internacional, estatal y sobre igualdad de género, también nos pareció bastante interesante que conocierais los canales de denuncia. Pues eso, dónde podemos acudir cuando estamos en una situación de emergencia o de discriminación que queramos denunciarlo, y pues cuáles son los canales donde podemos acudir para no tener que buscar uno a uno o tener que buscar diferentes webs. Pues aquí las hemos englobado todas y luego las explico. Y otro apartado que nos parecía también muy interesante era el canal de información y denuncia, ¿no? Que hay webs, sobre todo institucionales, que son muy interesantes de conocer su información y que se quedan englobados en esta web. Como os decía antes, este webinario va a estar colgado, pero no solo va a estar este webinario, va a estar otro que no sé si algunos de vosotros tuvisteis la oportunidad de participar, que lo hicimos con el Colegio de Abogados de Madrid, que era sobre herramientas de mediación.
que bueno, luego profundizamos un poco más en ello, que eso lo hicimos en diciembre y está colgado ahí, por si a alguno le interesa echarle un ojo y verlo, está asignado totalmente. También estábamos Marta y yo acompañando a las chicas del Colegio de Abogados que dieron la charla. Y próximamente, el que demos el lunes que viene, Marta y yo, sobre el aniversario de la Ley 27 y un poco más de legislación, lo colgaremos también. Por último, os comento que estará de manera accesible la guía de mediación y conflictos, que es la que nos hablaba, como os decía, el Colegio de Abogados, en el que se detalla, ¿no? Se explican muy bien todas las vías alternativas de solución de conflictos antes de ir a un juzgado. Y por último, la guía de autodefensa, que luego os comentamos un poco más, que ya lleva funcionando en la CNS desde 2013, pero que bueno, la vamos actualizando y sería la cuarta versión. Siguiente imagen. Bueno, pues tal cual os ha explicado Patricia, empezamos con este nuevo proyecto con el objetivo de que actualmente, pues, ¿por qué usar LaySign? Por 3 motivos. En primer momento, como sabéis, la legislación existente vinculada a las personas sordas o vinculada a la lengua de signos no es toda la legislación, sino las partes que más nos afectan como personas sordas, las que están interpretadas a lengua de signos, traducidas a lengua de signos. De ahí que, en primer lugar, la legislación ya existente, que como persona sorda necesito contar con ella en lengua de signos y en subtitulado para que los vídeos sean accesibles a cualquier persona sorda que quiera conocer lo que dice la ley o que bien sea una persona sorda o un profesional que pueda acceder en buenas condiciones a la información. En segundo lugar, el empoderamiento. Como explicaba Patricia anteriormente, muchas veces se viven situaciones de discriminación o situaciones en las cuales dudamos si estamos viviendo una discriminación. Cuando buscamos información en las diferentes webs, no nos queda muy clara la información y de esta manera podemos acceder de una sola vez a la información y también empoderarnos. En tercer lugar, Patricia os hablaba acerca de que hay una serie de leyes que están en nuestra web y que no queremos que todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de este tiempo quede olvidado. El reto que asumimos en el 2023 es que este proyecto sea un proyecto de continuidad y que lo que falte lo vayamos signando a lo largo del tiempo. Cuando accedáis a la web, veréis que hay una serie de legislación, pero que hay otra que falta, que trabajaremos a lo largo del año 2024. A través de la web de la CENSE, poniendo /LaySign, podéis acceder a la web de la LaySign oficial, ¿de acuerdo? www.cense.es/LaySign. ¿Bien? La web LaySign no explica toda la legislación, sino que hemos visto y hemos intentado entresacar las cosas que más llaman la atención a las personas sordas, por ejemplo, la Convención Internacional de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los artículos que son más referentes a los derechos de nuestra vida, a los derechos como persona sorda, qué es lo que quieren decir con ese texto, y está todo traducido a lengua de signos. La Ley 27/2007, una ley fundamental y súper importante para las personas sordas. La legislación que vosotros recordar que no es toda la legislación, solo son los apartados de la ley que benefician a las personas sordas. Estamos hablando a nivel de convenciones internacionales, legislación estatal y legislación estatal en igualdad de género. ¿De acuerdo? Si queréis saber más, podéis acceder a la web y ahí ver exactamente cuáles son las legislaciones existentes a nivel internacional, a nivel estatal y a nivel de igualdad de género y de mujer a nivel internacional y estatal. Os animo a que accedáis a la web y sigáis cotilleando. Como explicaba Patricia, lo que está asignado es la teoría de la legislación, pero también en la web queremos profundizar en mayor información. De ahí que las personas sordas podáis utilizarla
en vuestra vida diaria. Y le doy paso a Patricia para que os explique esta parte. Bien. Como os decía antes, hay canales de denuncia cuando tenemos alguna emergencia, en los que muchas veces no sabemos cómo acudir siendo una persona sorda y decimos, sabemos si son accesibles o no son accesibles. Entonces, desde esta web directamente tenéis toda la información, que yo os invito a que le echéis un ojo, pues para que si os encontráis en alguna situación de emergencia, sepáis dónde acudir o dónde no acudir. Porque es importante saber que, por ejemplo, el 112 de momento no es accesible en todo el territorio del Estado. Como sabéis, el 112 es el número de emergencias a nivel europeo, que es un número que se utiliza en toda Europa. Para cuando tú tengas una emergencia puedas llamar, estés en el punto de Europa que te encuentres. ¿Qué pasa? Que en España se está gestionando a nivel autonómico, entonces cada comunidad autónoma tiene un 112. Hay 17 112. Entonces esto hace que si vivo en Extremadura me tengan que descargar una aplicación, si vivo en Castilla y León utilicen otro sistema, si vivo en Barcelona utilizan otro sistema. Esto se está trabajando desde la CNES y las federaciones para que esperemos que dentro de poco sea accesible al 100%, que una persona sorda, sea del territorio que sea, y se desplace al territorio que quiera dentro de España, pueda, y de Europa por supuesto, pueda acceder al 112 a través de videointerpretación sin ningún tipo de problema. No obstante, en tanto que esto sucede, bueno, pues el servicio está ahí y que sepáis que no está siendo accesible a nivel general. No sé en cada comunidad autónoma, pero a nivel general no. No obstante, como os decía, pues la policía siempre nos va a ayudar y la Guardia Civil también nos va a ayudar. Entonces, que sepáis que el 091 y el 062, que son los teléfonos de la policía y la Guardia Civil, son accesibles a través de SVisual. Los que seáis usuarios de SVisual habituales, veréis que, de hecho, cuando entráis en la aplicación de SVisual, hay un botón directo de la policía y de la Guardia Civil que enlaza directamente a SVisual y no tenéis que llamar por teléfono, ni mucho menos, claro, que lo podéis hacer directamente desde la aplicación. El 016, que es la atención a víctimas de violencia de género o a cualquier persona que lo tenga cerca y que quiera llamar para informarse o para cuando se encuentra en una situación de emergencia, sí es accesible desde hace años a través de la aplicación SVisual. La CNS ya consiguió que esto fuera así. AlertCops también es accesible y el teléfono del acoso escolar, que también veréis toda la información en la página web de Leisain, de momento no es accesible a través de SVisual. Tiene un chat que lo lleva la Fundación ANAR con el que te puedes comunicar por escrito, pero de momento por videollamada no te puedes comunicar. Hace un tiempo sí que lo querían hacer a través de Skype, pero Skype no cumple los requisitos mínimos de seguridad para poder comunicarse, porque ya sabéis que todos estos teléfonos, cuando tú te comunicas con ellos, tienen que borrar todo el rastro de que te hayas comunicado con ellos. Entonces, pues el Skype deja registrada la llamada, entonces no es el método adecuado, tendría que ser a través de la plataforma SVisual. Pero bueno, no obstante, tenéis ahí toda la información porque es interesante saber qué es accesible y qué no es accesible y a través de qué vías podéis contactar con los servicios de emergencia de vuestra ciudad. ¿Vale? Adelante, más. Aquí tenemos otras herramientas que son muy, muy interesantes, que a nivel general la ciudadanía, ya no hablo de las personas sordas, sino todos los ciudadanos a veces no conocemos y que son muy interesantes de conocer y saber que están ahí y que podemos comunicarnos con ellos cuando tenemos algún tipo de problema. Mira, os comento, el portal de transparencia es un portal en el que las administraciones públicas cuelgan toda la información que es de interés para los ciudadanos. Que es muy interesante para los ciudadanos, sobre todo lo que a nosotros nos parece, aunque hay mucha información más, es que toda la legislación que va a salir tiene que pasar por el ojo de la ciudadanía y saber cuáles son los intereses, qué nos parece bien, qué nos parece mal.
cualquier borrador que está antes de entrar en el Congreso de los Diputados se cuelga en este portal, en el apartado de todos los ministerios, para que las personas podamos hacer las aportaciones que nos interesan. Entonces, es muy interesante que le echéis un ojo para que podáis conocer, pues eso, pues cómo van los trámites legislativos, alguna aportación que queráis hacer a nivel particular o como asociación o federación también es muy interesante, pues porque vosotros vivís de primera mano las necesidades de las personas sordas y hacer aportaciones siempre es positivo. También tenemos colgado ahí, enlazado en la página del Defensor del Pueblo, que como sabéis, pues cualquier ciudadano que sufra una discriminación puede dirigirse al Defensor del Pueblo, que el Defensor del Pueblo siempre que recibe una queja la tramita. Es muy interesante esto porque, aunque es cierto que todos sus dictámenes son recomendaciones, es muy interesante pues eso, que si sufres una discriminación con alguna administración pública, ya te has quejado y no te han contestado, pues está muy bien que el Defensor del Pueblo lo sepa, porque el Defensor del Pueblo siempre va a dirigirse a esa institución y le va a dar un toque y le va a decir, oye, esta denuncia te la ha puesto este ciudadano porque no le has contestado. Siempre vamos a recibir una respuesta por su parte. La OADIS, que es la Oficina de Atención a la Discapacidad, que depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que también os animamos a que pongáis, cada vez que ponéis una reclamación, pues no sé, en el hospital porque no contáis con intérprete, o pues en la institución que os pase que tengáis una discriminación, que también le mandéis una copia a la Oficina de la Discapacidad, porque ahí queda registrado todas las discriminaciones que se van sufriendo en el día a día de las personas sordas, y es muy interesante que el Ministerio lo sepa y también tramite ese tipo de denuncias. Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos. Como sabéis ahora, el tema de la protección de datos es un tema muy delicado y cada vez se están protegiendo más nuestros datos personales. Y en el caso de las personas sordas, que también manejan muchas veces sus datos de salud, como es el certificado de discapacidad, pues ver que está bien protegido y que si vemos que, no sé, nuestra empresa, o ya sabéis, las empresas de telefonía o tal, utilizan nuestros datos o se lo pasan a cualquier entidad y nosotros no hemos prestado ese consentimiento, que sepáis que la Agencia Española de Protección de Datos está ahí para reclamar que nuestros datos están circulando por ahí sin nuestro consentimiento. Finalmente, como comentaba, en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también nos ha parecido interesante enlazarla en esta web, porque pues eso, muchas veces las personas sordas sufren discriminación en su lugar de trabajo y no saben a veces dónde acudir, para que sepan que la Inspección de Trabajo ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un mecanismo de denuncia, para que en muchos casos podamos ponerlo incluso de forma anónima, o ya no es que lo estemos sufriendo nosotros, si tenemos conocimiento que otra persona lo está sufriendo en alguna empresa, pues que tienen un formulario para poder ponerse en contacto con la Inspección de Trabajo y que se tramite una denuncia y que vaya un inspector y vea qué está pasando dentro de la empresa. Y por último, la página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, pues donde podéis encontrar toda la información sobre educación, sobre becas, que pueden ser muy, muy interesantes para las personas sordas que están interesadas en hacer algún ciclo de formación. Ya le paso la palabra a Mar. Aprovecho a complementar también, Patricia explicaba acerca del tema de la Agencia de Protección de Datos. En relación a este tema, se pueden realizar denuncias en la web, podéis, si vivís alguna situación en la cual se han difundido vuestros datos, pero también podéis saber cuáles son vuestros derechos a través de la web de la Fundación Cense, que lo explica en lengua de signos, para que conozcáis cuáles son vuestros derechos concretamente como personas sordas y saber cómo defenderos. Que si en algún momento os han usurpado vuestros datos y coincide con lo que se ha explicado en la web de la Fundación, podéis hacer esa denuncia a través de la propia web de la Agencia de Protección de Datos.
¿Continúas, Patricia? Sí, continúa tú, por Continúo yo. favor. Sí. Como os decía, dentro de este proyecto estaba también el establecer una colaboración con el Colegio de Abogados de Madrid. A pesar de que sea el Colegio de Abogados de Madrid, nos estuvieron explicando unas herramientas que son útiles para todo el mundo, que todo el mundo puede conocer y que también puede colaborar con los colegios de abogados de su territorio, que podría llamar al Colegio de Abogados de su territorio y que le serían útiles. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues como os decía, hace no tanto, bueno, en el 2016, salió una ley sobre mediación en el que aparece directamente el derecho de las personas sordas a contar con intérprete durante todos los procesos de mediación. ¿Qué es la mediación? Que la otra vez nos pasó que se confundió un poco con el tema del mediador comunicativo. Esto es una cosa completamente diferente. Lo que pasa es que nosotros en el ámbito del movimiento asociativo estamos acostumbrados a hablar de la mediación comunicativa, ¿no? Pero no, esto es la mediación, digamos, jurídica que se utiliza de manera previa a un trámite judicial. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo tengo cualquier problema con mi vecino, en el ámbito familiar, sobre todo, mira, es muy útil para el ámbito familiar. Si tengo problemas con mi hermano o con mi madre o con cualquier problema y no queremos ir a juicio, ¿no? Porque nos parece un poco agresivo, ¿no? Denunciar a algún familiar o denunciar a tu vecino, que antes de llegar a un juzgado se pueda someter a un proceso de mediación. El proceso de mediación es en el que las dos partes están de acuerdo y hay un mediador, que no es un juez, pues estos son profesionales que han estudiado para ello, que son abogados también, y establecen una serie de medidas y de normas para que lleguemos a un acuerdo. En la mediación siempre se tiene que llegar a un acuerdo. Y para eso está la persona que media, pues eso, como si fuera un arbitraje, ¿no? E intenta que ambas partes se pongan de acuerdo para que no tengan que llegar a un proceso judicial. ¿Esto qué significa? Que el proceso judicial, el recurso al proceso judicial siempre está ahí. O sea, nunca se renuncia aunque tú vayas a la mediación, nunca renuncias al poder, a la posibilidad de ir a un juicio, pero para que la cosa no sea tan agresiva, ¿no? Y se intente llegar a acuerdos, ¿no? Porque hablando se entiende la gente, pues se pueda llegar a un entendimiento. Y como os decía, como la ley ya ha establecido que durante todo ese proceso de mediación se pueda contar con intérprete, pues es muy importante que las personas sordas podáis conocer esto para que si tenéis algún problema familiar, vecinal o no sé, a lo mejor dentro de la asociación, también podáis dirigiros a este tipo de herramientas y poder solucionar las cosas antes de ir a un juzgado, ¿no? Que no sea tan agresivo y que no llegue, digamos, la sangre. Y este webinario en el que las compañeras abogadas del Colegio de Abogados de Madrid nos explicaron estas herramientas está colgado en la web, como os decía antes. Y la guía de mediación, de mediación de conflictos que ha elaborado el Colegio de Abogados está interpretado a lengua de signos y colgado también, va a estar colgado también en la ley, en la web de ley, al que podéis acceder y observar a ver si os parece interesante. Bueno, pues una vez que Patricia ha terminado de explicar un poco acerca de este tema, pues vamos a pasar a conocer, bueno, pues cuáles son mis derechos, qué modelos puedo utilizar para realizar las denuncias, qué pasos tengo que seguir y, bueno, pues gracias a la web LaySign veremos cómo cada ley aparece que yo, como persona sorda, tengo derecho a reclamar y de qué manera. A través de la información que podemos encontrar en la guía de autodefensa, que hemos mejorado y estamos en la cuarta versión. En la última, en la tercera, que fue durante 2018-2019, hicimos referencia a las nuevas legislaciones que estaban aprobadas pero no estaban incluidas ni tampoco situaciones nuevas que se podían dar. De ahí que hayamos aprovechado la creación de LaySign para también actualizar la guía de autodefensa, con los tres objetivos principales que os paso a comentar. Por un lado,
que adquiréis esa cultura de denuncia, que adquiramos las personas sordas la cultura de denuncia, que sepamos cuáles son nuestros derechos a reclamar, que como os explicaba anteriormente Patricia, podéis hacerlo de una manera gratuita, bien a través de la Agencia de Protección de Datos, tema de transparencia, inspección laboral. Todo esto se hace de una manera gratuita. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a reclamar por sus derechos y no tiene que pagar un juicio. Previamente cuenta con una serie de recursos gratuitos con los cuales puede utilizar para realizar esa denuncia para poder acceder a sus derechos. A través de la web de LeiSign y de la guía de autodefensa queremos promover esto, que conozcáis en mayor medida vuestros derechos y que adquiráis esa cultura de denuncia, porque existen leyes que se deben de cumplir por obligación y también porque tenemos nosotros la obligación de exigir esos derechos. Si adquirimos esta cultura de la denuncia, de denunciar nuestros derechos, tenemos también que saber cómo hacerlo, cómo redactar esa denuncia. Habitualmente, como sabéis, las denuncias el lenguaje que se utiliza es un poco más elevado. De ahí que contéis con modelos de reclamación previamente preparados con el objetivo de que cualquier persona sorda que suframos una situación de vulnerabilidad, nos podemos descargar este modelo de reclamación, volcamos nuestros datos en el mismo y lo entregamos. No es necesario preguntar dudas acerca de cómo redactar esta reclamación, puesto que ya lo tenemos hecho previamente y puedo yo de manera individual realizar mi reclamación. En la web de la guía de autodefensa hay explicaciones de legislación a nivel estatal, pero también de a nivel autonómico. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, no contáis con intérprete de lengua de signos, queréis hacer una denuncia a nivel territorial. ¿Cuáles son los pasos que tenéis que llegar a dar para poder hacer esto? En Andalucía tienen unos nombres y una serie de pasos que tienen que hacer diferentes a los que puede ser en Valencia. De ahí que en la web contéis con los diferentes enlaces y si lo que queréis hacer es la primera reclamación en el ámbito educativo, ¿qué paso tengo que dar? Lo primero, en el centro educativo. De ahí, ¿no? ¿A dónde tengo que seguir? ¿Cuál es el siguiente escalafón? Pues tengo que reclamar. ¿Cuál es el siguiente? Vais viendo los diferentes escalafones de denuncia a través de la guía de autodefensa, con el objetivo también de que todas las personas sordas podamos denunciar y que el último recurso sea el juicio. Si continuamos con esa discriminación a pesar de dar todos los pasos pertinentes de las denuncias, pues que sepáis que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico tenéis derecho a reclamar y es un derecho gratuito y que son diferentes pasos los que tenéis que llevar a cabo y que si en estos no os hacen caso, lo último sería ya el juicio. ¿De acuerdo? Se me hace muy raro signar sin tener a personas que me vean y tener ese feedback de saber si me están entendiendo o no. Bueno, ¿qué más? Cosas más importantes que quería trasladaros. Volviendo un poco hacia atrás, lo que explicaba mi compañera Patricia, en 2015 y 2016, 2017, esos 3 años previo al COVID, bueno, pues no teníamos costumbre de Zoom, teníamos costumbre de la presencialidad y el proyecto de la guía de autodefensa lo realizábamos yendo a dar charlas por las diferentes asociaciones y, bueno, pues os explicábamos a las personas sordas que podíais hacer este tipo de denuncias. Bueno, pues la pandemia nos ha dejado algo positivo, que es el conocimiento del Zoom, que nos ha quitado la presencialidad, pero sin embargo nos da el poder guardar estos webinarios para que los podáis consultar en otros momentos. El webinario de hoy es un poco la conclusión de la presentación del nuevo proyecto, de la nueva ley, así como de la actualización de la guía de autodefensa. Para que lo tengáis en cuenta y si en algún momento os surge la duda, que sepáis con qué recursos podéis contar. Lo más importante es que tengáis en cuenta 3 cosas. Una es el conocimiento en profundidad de cuáles son vuestros derechos. Otro, que contáis con toda esa información en lengua de signos. En segundo lugar, que ya sé que sabéis que tenéis ese derecho, pero si contáis con cualquier duda,
os pueden resolver esas dudas a través de la guía de autodefensa. Si estáis en una situación de discriminación, si veis que cumplís los requisitos, al final esto se llama discriminación y podéis empezar ese proceso de denuncia. Y queremos facilitaros ese proceso de denuncia y de reclamación, teniéndolo previamente ya escrito para evitar cualquier barrera y facilitaros la denuncia y la reclamación a cualquier persona sorda. Os repito, todo esto previo a llegar a un juicio. El proceso judicial es diferente, que no es el objetivo de este webinario. El objetivo de este webinario es explicaros cuáles son los recursos gratuitos con los que contáis, que os da la administración pública para reclamar. Son los que aparecen tanto en la web de Leysign como en la web de la guía de autodefensa. Por mi parte, nada más, Patri, no sé si quieres complementar con algo más. No, solamente una cosa, sepáis de la nueva web también que me parece interesante. La nueva web va a ir, como dicen, o sea, ahora mismo tenemos la legislación que tenemos, ¿no? Tenemos 2 convenciones internacionales, creo que 4 o 5 legislación a nivel nacional y otras 4 o 5 legislación sobre violencia de género. Pero me parece importante que va a ser, como os decía, una plataforma que se va a ir enriqueciendo con el tiempo, que va a ser un proyecto en vivo, pero que tenéis en el apartado, en la página web, vais a tener un apartado de contacto totalmente accesible en el que podéis poner vuestros datos y por chat o sea, por escrito o en lengua de signos subiendo un vídeo, nos podéis comentar cualquier sugerencia que tengáis sobre la web. Quiero decir que si veis alguna legislación que os parece interesante, si veis algún canal de denuncias que conozcáis, que a lo mejor nosotros no conocemos o no hemos caído en la cuenta, que nos interesa mucho vuestra opinión y que nos comentéis qué os parece y que si tenéis alguna aportación a esta web, que nos hagáis llegar, tanto desde las federaciones como cualquier persona, que se ponga en contacto con nosotros y nos vaya diciendo pues cualquier cosa que le parezca bien o mal de la web, porque queremos que sea algo útil para todos y no que se quede ahí abandonado. Entonces, igual que la guía de autodefensa, creemos que ha sido bastante útil para todos y que las federaciones y las personas sordas lo están utilizando muchísimo, pues que nos gustaría que esta web también lo fuera. Como os decía Marta, y la guía de autodefensa la estamos actualizando, pero si se os ocurre alguna otra ámbito de reclamación en el que estáis teniendo muchos problemas de manera repetida con personas sordas, no sé, vamos al notario y seguimos sin contar con intérpretes en la ciudad que sea, el territorio, comunidad autónoma que sea, pues eso, que nos hagáis llegar todo este tipo de casuística que le ocurre a personas sordas y que nos harán enriquecer nuestro trabajo. Y nada más. Si tenéis alguna duda que queráis hacernos llegar ahora, en un ratillo, en este ratillo que tenemos, pues nos comentáis. Vale, un momento, antes de abrir el turno de preguntas y de dudas, reiterar en la conclusión, muchísimas gracias por vuestra participación. Repetiros de nuevo que el webinario de hoy es presentar la web de Leysign y la web de autodefensa. Como os decía Patricia, esas opiniones, esos comentarios, cosas que echáis en falta, están vinculadas solo a la ley a la web de la ley de la ley Leysign y de la web de autodefensa, y que lo que queremos saber es vuestra opinión de cómo podemos mejorar estas dos webs, puesto que contáis con ese derecho de reclamar y os animo a que así lo hagáis. Bueno, pues si os parece, voy a apagar el PowerPoint y como tenemos tiempo, vamos a dar paso a alguna pregunta.